Vamos a tejer esta pieza utilizando estambre delgado en color piel, blanco y moca. Un gancho de aluminio del número 2.5. Voy a comenzar tejiendo la muestra en estambre un poco más grueso y gancho también más grueso del que van a necesitar ustedes para que puedan apreciar cómo voy tejiendo. Hacemos un anillo mágico y una cadena. Dentro del anillo vamos a tejer 7 medios puntos. Tiramos del hilo para cerrar el centro y hacemos un punto deslizado en el primer punto para cerrar esta vuelta. La segunda vuelta se comienza con una cadena y en ella vamos a tejer 2 medios puntos juntos en cada punto. En total nos deben quedar 14 medios puntos. Al terminar esta vuelta vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Y así como esta segunda vuelta, vamos a tejer 6 vueltas más de 14 medios puntos cada una. Hasta aquí llevamos 8 vueltas en total. Vean cómo queda la pieza. Lo que vamos a hacer es voltear por el revés, que ahora va a ser nuestro derecho, y vamos a tejer por dentro. Hago una cadena, tejo un medio punto y paso un punto sin tejer. Tejo un medio punto, paso el siguiente sin tejer, tejo un medio punto y así hasta terminar con 7 medios puntos en total. Estamos disminuyendo los puntos a la mitad. Y nuevamente por dentro vamos a tejer una vuelta de medio punto, un punto en cada punto. Esta vuelta la iniciamos con una cadena como las anteriores. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos, una cadena, volteamos el tejido. A partir de esta vuelta vamos a tejer ahora por fuera. Vamos a tejer 2 medios puntos juntos en cada punto y en total nos deben quedar 14 medios puntos. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta, una cadena para iniciar la siguiente y repetimos lo que hicimos aquí, este aumento, 2 medios puntos juntos en cada punto y nos deben quedar 28 medios puntos. Así debió quedarles esta vuelta. Vamos a comenzar a tejer los brazos. Hacemos una cadena.
Tejimos 8 medios puntos, uno en cada punto. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos, en el primero de los 8, y formamos aquí un círculo. Vamos a tejer entonces en medio punto, disminuyendo al principio un punto, y en total nos deben quedar 7 medios puntos en esta vuelta. Cerramos con un punto deslizado en el primer punto. Hacemos una cadena y repetimos la disminución. Tejemos el primer punto, pasamos sin tejer el segundo, y en esta vuelta nos deben quedar 6 medios puntos. Además de esta vuelta de 6 medios puntos, vamos a tejer 6 vueltas más, también con 6 medios puntos cada una. Cada vuelta se comienza con una cadena y se cierra haciendo un punto deslizado en el primer punto que tejimos en la vuelta. Terminamos de tejer el brazo. Ahora vamos a hacer la mano. Hacemos una cadena, pasamos este primer punto y en el siguiente, atravesando el tejido, tanto la parte de enfrente como la de atrás, tejemos un medio punto. Hacemos 3 cadenas, volteamos el tejido y en ese único medio punto que tenemos hacemos un punto deslizado, 2 cadenas y en ese mismo espacio una, 2 varetas incompletas que cerramos juntas, 2 cadenas y un punto deslizado en el mismo punto. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y vamos a tejer el otro brazo, centrando también los 8 puntos, y entre un brazo y otro deben quedar 6 puntos libres enfrente y 6 puntos libres atrás. Hacemos una cadena, un medio punto en el último punto, hacemos 3 cadenas, volteamos el tejido, un punto deslizado en el único medio punto que tenemos, 2 cadenas, 2 varetas incompletas en el mismo punto, las cerramos juntas, 2 cadenas y un punto deslizado en el único medio punto que tenemos o en el mismo sitio. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera y así les debe quedar. Vamos a tejer ahora en esta parte el cuerpo. Este es el derecho, o donde no está la unión de cada vuelta, entonces por el revés vamos a iniciar en el centro, contando de derecha a izquierda en el punto número 4. Ahí vamos a colocar el gancho, solamente estamos tomando la parte de enfrente del tejido. Hacemos un medio punto en el punto donde colocamos el estambre, después un medio punto en cada uno de los 2 puntos que nos quedan. Ahora debajo del brazo vamos a tejer un medio punto aquí y uno acá, son aumentos. Estamos colocando el gancho en el mismo punto, o sea en el primero y en el octavo del brazo. Ahora tejemos los 6, después nuevamente uno aquí y uno en el lado opuesto,
aquí y aquí, y los 3 medios puntos que faltan en la parte de atrás. Nos deben quedar en total 16 medios puntos. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. Y vamos a hacer 3 vueltas más de 16 medios puntos cada una, iniciando cada vuelta con una cadena y cerrando con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos a hacer 2 vueltas más en medio punto también, iniciando con una cadena cada una. Y vamos a hacer una disminución de este lado y otra de este en cada una de las 2 vueltas que siguen. Tejí 4 puntos, paso el siguiente sin tejer, continúo tejiendo un medio punto en cada punto, y al llegar al costado paso un punto sin tejer. En esta vuelta nos quedaron 14 puntos y en la siguiente nos deben quedar 12, las vamos a tejer igual que esta. Llegué al costado, paso un punto sin tejer, tejo el siguiente, después un medio punto en cada punto hasta llegar al otro costado, paso nuevamente un punto sin tejer, y sigo haciendo un medio punto en cada punto hasta terminar la vuelta, que se cierra con un punto deslizado en el primer punto. Aquí ya nos quedaron 12 puntos que vamos a tejer por 4 vueltas más, un punto en cada punto, y cada vuelta se inicia con una cadena. Al terminar cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. Y así debió quedarles el cuerpo. Vamos a comenzar la siguiente pieza con el mismo estambre, el mismo color y también el mismo número de gancho. Hacemos un anillo mágico, después 4 cadenas, cargamos 2 veces el gancho y dentro del anillo tejemos un macizo largo. Recuerden que este lo cerramos en 4 pasos: 1, 2, 3 y 4. Ahora dentro del anillo voy a tejer 2 macizos largos también, pero incompletos, se van quedando ahí en el gancho. Tiro del hilo para cerrar el centro y cierro los puntos en una sola vez. Hago una cadena, volteo el tejido y aquí en la parte superior me quedaron 2 puntos, entonces voy a tejer 2 medios puntos juntos en el primer punto y un medio punto solo en el segundo punto, 3 medios puntos en total. Hago una cadena, voy a tejer 3 medios puntos de este lado y 3 medios puntos de este, tomando solo un lado de la cadena.
Y del lado del revés vamos a hacer lo mismo, 3 puntos, tomando el lado que no tejí de la cadena. Hago un punto deslizado en el primer punto que tejí y nos queda aquí un óvalo. Sobre él vamos a tejer. Esta es la primera vuelta, son 6 medios puntos y vamos a tejer 4 vueltas más de 6 medios puntos cada uno, un punto en cada punto. Las siguientes 2 vueltas las vamos a tejer de esta manera. Iniciamos con una cadena y vamos a tejer 3 medios puntos, un punto en cada punto. Ahora los 3 puntos que quedan los vamos a tejer así. Saco un punto, cargo el gancho y vuelvo a sacar un punto en el mismo punto. Todos estos los cierro juntos y este paso lo repito en los 2 siguientes puntos. Hago un punto deslizado en el primer punto para cerrar la vuelta y así es como debió quedar. Repetimos entonces esta vuelta, una cadena, 3 medios puntos, un punto en cada punto y los 3 puntos que me sobran se tejen así. Saco un punto, cargo y vuelvo a sacar otro punto en el mismo lugar. Los cierro juntos, paso al siguiente punto, saco un punto, cargo el gancho, saco otro punto del mismo lugar y los cierro juntos. Paso al siguiente punto, saco un punto, cargo, vuelvo a sacar y los cierro juntos. Hago un punto deslizado en el primer punto para cerrar la vuelta. Esto que acabamos de hacer nos va a formar la rodilla. Continuamos tejiendo el medio punto, hacemos una cadena y vamos a tejer un punto en cada punto, en total 5, y en el último punto vamos a tejer 2 medios puntos juntos, o sea que estamos tejiendo un aumento. Ahí están los 2 puntos juntos. Cierro la vuelta con un punto deslizado en el primer punto. Tal y como hice esta vuelta, vamos a hacer 2 vueltas más. Esta vuelta la terminamos con 7, la siguiente con 8 puntos y la última con 9. Después de esa vuelta de 9 puntos, vamos a tejer 6 vueltas más de 9 medios puntos cada uno. Al terminar cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. Vamos a hacer otra pieza igual. Así es como debe quedarles. Tejimos 5 vueltas de 6 medios puntos, 2 vueltas en las que formamos la rodilla, después 3 vueltas con aumento, aumentamos un punto en cada vuelta, 7 medios puntos, 8 y 9, y al final 6 vueltas de 9 medios puntos cada uno. Vamos a unir las piernas al cuerpo. Colocamos la primera del lado derecho, de modo que coincidan los bordes, la orilla. Y la otra sobre la primera. También hacemos coincidir este lado. Así como está,
Vamos a empezar a coser solamente tomando la parte de enfrente del tejido. Una puntada detrás de otra. Volteamos el cuerpo y hacemos lo mismo, así como están, una sobre la otra. Vamos a tomar ahora solamente una parte del tejido como enfrente. Al terminar ocultamos el hilo con la misma aguja lanera y cortamos el sobrante. Vamos a ocultar el hilo tanto del inicio como el de la terminación. Vean cómo queda. Hicimos esto porque una de las piernas va a ir sobre la otra, entonces le va a dar la forma que necesitamos. Vamos a tejer esta pieza en estambre en color blanco y un gancho de aluminio del número 3. Hacemos 2 cadenas y en la primera de ellas un medio punto. Una cadena, volteo el tejido y sobre ese medio punto voy a tejer ahora 2 medios puntos juntos. Hago una cadena, volteo el tejido y en el primer punto voy a tejer 2 medios puntos juntos y un medio punto en el segundo punto de la vuelta anterior. Hago una cadena, volteo el tejido, tejo un medio punto en el primer punto, 2 medios puntos juntos en el segundo y un medio punto solo en el tercero, de modo que nos quedó un medio punto en la primera vuelta, 2 medios puntos en la segunda, 3 medios puntos en la tercera, 4 medios puntos en la cuarta vuelta. Hacemos una cadena y vamos a tejer un medio punto en cada punto, en total 4 puntos también. Una cadena, volteo el tejido, tejo el primer punto, paso el siguiente sin tejer y hago un medio punto en cada uno de los puntos que quedan. Una cadena, tejo el primer punto, paso el siguiente y tejo el último. Una cadena, paso el primer punto y en el último un medio punto. Vamos a cortar el hilo y ocultar el sobrante con aguja lanera. Vamos a tejer otra pieza igual, pero sin cortar el hilo porque vamos a continuar tejiendo con él. Vamos a colocar la pieza que está rematada abajo de la que tiene todavía el hilo. Hacemos una cadena y vamos a tejer en este medio punto 3 medios puntos juntos. Ahora coloco el gancho en la primera pieza, después en la segunda, ya atravesé ambas
y ahí voy a tejer un medio punto para unirlas. Ahora en la pieza de atrás, en el medio punto, vamos a tejer 4 medios puntos juntos. Aquí tenemos 8 puntos, 4 y 4. Vamos a tejer 15 vueltas de 8 medios puntos cada una, un punto en cada punto, y cada vuelta la vamos a comenzar con una cadena. En total nos deben quedar 16 vueltas de 8 medios puntos cada una. Esta es la forma en que debe quedarles esta pieza. Vamos a tejer 2 vueltas más, comenzando con una cadena. Dejo sin tejer el primer punto, tejo el siguiente, dejo sin tejer un punto y tejo el siguiente, dejo sin tejer un punto, tejo el siguiente, dejo sin tejer un punto y tejo el último. Nos quedaron 4 medios puntos. Hago una cadena, volteo el tejido, paso sin tejer el primer punto, tejo el segundo, paso sin tejer el siguiente punto y tejo el último. Nos quedaron solo 2 medios puntos. Esta parte se va a coser de esta manera, entonces vamos a dejar unos 10 centímetros de hilo. Unimos, damos una puntada en la orilla y volvemos a tomar esta parte. Después pasamos hacia el centro, de ida y vuelta, y después de atrás hacia adelante en la orilla. Ahora ya solamente ocultamos el sobrante con la misma aguja. Esta pieza queda así. Y ya rematada la vamos a colocar de esta forma. Vamos a doblar esta orilla y la otra para que tenga un poco de volumen, y así es como debe quedar. La siguiente pieza se va a tejer en el mismo grueso de estambre, pero en este caso es color oro, y el mismo número de gancho, número 3. Vamos a tejer 4 cadenas, y en la primera de ellas vamos a hacer un macizo. Recuerden que los macizos los cerramos en 3 pasos: 1, 2 y 3. Aquí tenemos un par de puntos. Lo que vamos a repetir hasta tener 8 motivos en total es lo siguiente: 3 cadenas y en medio de ese par de puntos un macizo. Tres cadenas y en medio del siguiente par de puntos un macizo. Noten que no estamos dando vuelta al tejido, todo se está tejiendo por el derecho en forma consecutiva. Entonces debemos tejer igual que el segundo paso hasta tener, les repito, 8 motivos como estos en total. Terminamos de tejer los 8 motivos, cortamos el hilo. Vamos a dejar la cantidad suficiente para poder ocultar con una aguja lanera en ambos casos. Vamos a iniciar otra tira como esa, haciendo los 2 primeros motivos con las mismas instrucciones que les di aquí, y después la vamos a unir con un medio punto a la altura de 2 motivos entre el segundo y el tercero. Ahí coloco el gancho y hago un medio punto. Tres cadenas en el medio punto que acabo de tejer, voy a hacer un macizo, y aquí ya quedó el otro motivo o el otro par de puntos.
y lo voy a unir con medio punto pasando el siguiente motivo de la primera tira. Hicimos 2 motivos, unimos entre el segundo y el tercero con un medio punto, hice otro motivo y uní entre el tercero y el cuarto, y voy a ir tejiendo un motivo y uniéndolo con medio punto hasta llegar a esta altura. Nos deben sobrar 2. Recuerden que en este caso no vamos a tejer el macizo en medio de los 2 puntos anteriores o del par, sino en el medio punto que vamos tejiendo. Tejo el medio punto en donde corresponde para hacer la unión, las 3 cadenas y el macizo atravesando el medio punto. Entonces, tal y como quedaron aquí 2 motivos libres en cada una de las tiras, nos debe quedar de este lado. Entonces vamos a tejer los 2 motivos que faltan ya sin unir. Y hasta el primero que tejí el macizo sobre el medio punto. Hago las 3 cadenas y en este caso sí voy a tejer el macizo entre el par de macizos anteriores o el par de puntos. Cortamos el hilo, hacemos una cadena de remate. Vamos a unir 3 tiras más de la misma manera, haciendo los 2 motivos libres o sueltos, separados, y empezando a unir en cada uno de los puntos alineado en el mismo medio punto que hicimos en la vuelta anterior. Vamos a unir el siguiente. En estas 2 tiras hicimos macizos y 3 cadenas. En las últimas 3 vamos a hacer 2 cadenas y en vez de macizo una vareta en estos puntos, solo en estos motivos que se van uniendo. En los otros se va a tejer tal y como lo hicimos en estas 2 tiras. Ya hice los 2 primeros motivos que van a ir libres. Hago el medio punto. Y ahora los motivos que voy a unir van a llevar 2 cadenas en vez de 3. Y una vareta en el medio punto, que recuerden que esa la cerramos en 2 pasos. En vez de macizo. Y son 4 motivos los que voy a unir y que van tejidos de la misma manera. 2 cadenas y una vareta en el medio punto. Terminé de hacer el motivo, lo voy a unir con medio punto donde corresponde. Y nuevamente 2 cadenas y una vareta en el medio punto. Hago medio punto donde corresponde para unirlos. 2 cadenas. Una vareta en el medio punto, hago medio punto donde corresponde la unión y ahora voy a tejer 3 cadenas y un macizo en el medio punto
3 cadenas y un macizo entre los dos puntos anteriores. Cortamos el hilo y vamos a repetir este paso tal y como hice esta línea. Vamos a hacer 2 líneas más y al terminar vamos a ocultar los hilos tanto de inicio como de terminación de cada una de las tiras. Así debe quedarles esta pieza. Ahora con el mismo estambre y un gancho medio número menor, más delgado, vamos a tejer 4 cadenas. Contando del gancho hacia adelante, en la segunda cadena vamos a hacer un punto deslizado. Enseguida 7 cadenas. Y nuevamente contando del gancho hacia adelante, en la segunda cadena hacemos un punto deslizado. Después 2 cadenas y en la cadena inicial, en la primera que hicimos, vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a cortar el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera, tanto el de la terminación como la del inicio. Después con estambre en color café, y este es un café oscuro, vamos a hacer una tira de cadenas de 35 puntos, procurando tejerlas muy apretadas. Después de terminar con las 35 cadenas, vamos a formar un círculo con ellas. Digamos que aquí ya las tuviéramos terminadas, haciendo un punto deslizado en la primera. Cortamos el hilo y dejamos 1 centímetro de cada lado suelto, así nada más, sin ocultar, para que empiece a formar lo que serán las espinas. Y una vez que terminamos, les muestro que aquí quedaron los 2 hilos que les comentaba, de 1 centímetro cada uno. Los abrí un poco con la aguja y sobre esa tira de cadenas que hicimos, ese círculo, vamos a procurar que quede el revés por fuera, y en el hilo que tiene la cadena, que es el único visible, el que queda en la parte de atrás de cada cadena, vamos a hacer una puntada. Este es el mismo estambre, solo que lo abrí por mitad. Dejamos 1 centímetro de este lado, 1 centímetro de este y cortamos. Y vamos a hacer eso aproximadamente cada centímetro. Vean cómo están las líneas. Esta parte va a formar el cabello. Estamos viendo el derecho. Lo vamos a utilizar por el revés. Esta es la primera línea que tejimos, entonces va a quedar sobre la frente y el resto se va a pasar hacia atrás. Aquí no necesitamos coser, solamente vamos a poner un poco de pegamento para que no se mueva del lugar. Las primeras 2 líneas van a quedar enfrente en cada uno de los lados. La siguiente sobre el hombro de cada lado, y las que restan en la parte de atrás. Entonces tampoco se va a hacer nada más que poner un punto de pegamento abajo de esta parte, aquí en el centro. Esto debe quedar libre, porque al momento de colocar la corona lo va a detener. Y en este caso a esta solamente se le pondrá un punto de pegamento en cada lado y uno más en la parte de atrás, exactamente en el centro. Lo que le estoy colocando tanto en las manos como en los pies son clavos de olor, de los que utilizamos para la cocina. Es un condimento. Si les preocupa que se destiñan, que suelten algo de color, le pueden
pasar una capa de esmalte transparente para uñas y después ya lo colocamos atravesando manos y pies. Aquí les muestro en pequeño como lo debieron tejer ustedes. Los ojos solamente son 2 puntadas que dejé sueltas, no están pegadas al tejido, y vamos a colocar ligeramente un toquecito de pegamento para que queden así, hacia abajo. Como colocamos la barba encima, y de facciones solamente eso es lo que le puse. Aquí vamos a hacer 2 puntadas con el mismo estambre y una más aquí en el centro, en esta parte. El resto es pegar. En la parte de adentro de la cruz no le hicimos armazón, pero le coloqué varilla para globo, varilla plástica. Ustedes pueden utilizar de madera o incluso transparente. Si es que quieren darle cuerpo a la cruz y decidieran que la van a poner en pie, se va a cortar la varilla del globo a la medida que necesitamos para que entre esta parte. O en su defecto una base más grande, dependiendo del uso que le vayan a dar. Aquí colocamos la pirámide que tejimos. Uno de los lados queda hundido y ahí es en donde se van a pegar los pies ya con el clavito. Esta pieza se va a pegar a la cruz en esta parte. Después el letrero con la leyenda en la parte superior, ya sea que lo quieran poner recto o ligeramente inclinado. En este caso yo lo voy a poner recto. Además de la línea vertical que coloqué con la varilla del globo, puse otra en sentido horizontal. También la tiene dentro y eso va a hacer que quede totalmente recta. Si decidieran que la van a colgar, pueden utilizar una anilla de lata forrada, tejida con el mismo color de estambre en esta parte de atrás, tal y como la tejimos en la cruz, en esta cruz que ya hicimos anteriormente. Si quieren colgar su cruz, entonces pueden consultar cómo hacer esta parte en el tutorial de esta crucecita. Por último, estoy utilizando pistilos para flores en color rojo. Voy a cortar el alambre y voy a colocar en esta parte para formar la herida. Pero si ustedes quieren, pues también pueden bordarla con hilo delgado en color rojo. Con algún cosmético en polvo pueden colorear alrededor de los clavos, tanto de los pies como de las manos, al igual que en las rodillas. Y así es como se ve ya terminado.